La verdad que un gusto y un placer estar con ustedes y primero los quiero felicitar por el libro. La verdad que fue una grata sorpresa el poder recorrerlo y disfrutarlo y aprender, porque muchas de estas cosas, muchas veces los que trabajamos en directorios de empresa nos hacemos permanentemente este tipo de preguntas y creo que ustedes están colaborando de forma muy importante para directores y gerentes y entender cuáles son las contingencias que nos encontramos en nuestra vida profesional. Me gustaría para los asistentes comentarle cuál es el área de especialidad de cada uno de ellos y a su vez eso está reflejado de esa forma en el libro. La doctora Carla Arellano profundiza en el libro todo lo que tiene que ver con el área de compliance, prevención de lavado de activos. El doctor Alberto Barofio, los temas vinculados a laboral, litigios y negociación colectiva de alta complejidad. El doctor Gianni Gutiérrez, el área tributaria. El doctor Martín Friedman, derecho concursal y todo lo vinculado a lo contencioso. La doctora Carolina Piacenza, planificación societaria y estrategia comercial. El desarrollo del libro, cuando ustedes tengan la oportunidad de leerlo, van a ver que es un enfoque eminentemente práctico. Yo no soy abogado y me sentí muy identificado con uno de los roles hacia el cual iba dirigido, o sea que no es solamente un libro de uso técnico jurídico, sino que quienes trabajamos en las empresas de una forma muy ordenada, porque el libro tiene una cantidad de capítulos vinculados a estos temas que les estoy comentando, pero se desarrolla con 250 preguntas en el cual muy rápidamente en el índice ustedes pueden buscar cuál es el área de consulta y tienen de una forma muy breve, que eso me parece que es otro hallazgo, de que son respuestas prácticas y cortas y concretas para de alguna forma saber realmente lo que estamos buscando. Y a mí me resultó muy útil y muy práctico. Entonces, básicamente, con mi rol como director de empresas, por un lado, soy director en algunas empresas multinacionales, en algunas empresas nacionales y también en algunas empresas familiares. Y básicamente mi rol, en algunos soy director ejecutivo y en otros soy director no ejecutivo. Entonces también desde ese punto de vista me sentí identificado con diferentes roles que ustedes plantean. Y les quería hacer un resumen antes de pasar a las preguntas de lo que yo siento en el curso que tenemos de formación de directores y de gestión de directorios y gobiernos corporativos, algunos temas que son de alto interés y que creo que ustedes permanentemente en el libro los están desarrollando como una forma de introducción. El primero es que en el curso permanentemente hablamos, cuando hablamos de gobierno corporativo, de la diferencia inicial que hay entre propiedad, dirección y gestión. En otras palabras, es el rol que juegan las empresas, los accionistas o dueños, los que dirigimos las empresas y los que gestionamos y operamos. Claramente esos son tres roles que a veces están bajo el mismo sombrero de la misma persona en la empresa y muchas veces son diferentes personas con diferentes sombreros que ocupan cada uno de esos roles. Y ellos en el libro básicamente desarrollan cuál es el contexto jurídico de cada uno de esos roles. Y básicamente en Uruguay se está dando un proceso que en otras partes del mundo ya se dio hace muchos años, que es pasar de directorios sellos de goma a directorios consultivos. Hace muchos años la visión tradicional es: yo voy a ser un director para firmar un acta, para firmar un balance, para firmar documentos con terceros o con el Estado o con entes reguladores. Y hoy por hoy los directores en las empresas tienen un rol mucho más como es el léxico en España, que se llama, en lugar de directorio, consejo asesor, y en vez de director, consejero. Y entonces, en esa visión de ese rol de los directores aportando valor, es que de alguna forma también los directores entran en áreas de operaciones
que también tienen que entender cuáles son sus contingencias y sus impactos por las decisiones que toman en el día a día. Básicamente, cuando hablamos de directores y de gerentes, hablamos que existen tres grandes pilares en la gestión de la empresa. Uno tiene que ver con la definición de las responsabilidades de los directores. Y las responsabilidades tienen que ver muchas veces con fijar la agenda estratégica de la empresa, definir el nivel de riesgo con el cual quiere operar, gestionar matrices de riesgo, controlar a la gestión en la operación, todo lo que tiene que ver con compliance, procesos importantes como la sucesión de la empresa, y todos esos temas están abarcados en el libro como un complemento a la visión de gestión, un complemento jurídico a todos esos roles de la empresa. Otro tema que le toca a los directores y a los gerentes es definir cómo se va a estructurar el directorio. ¿Cuántos directores va a tener la empresa? ¿Cuántos directores van a ser ejecutivos? ¿Cuántos van a ser no ejecutivos? ¿Cuántos van a ser directores internos? ¿Cuántos van a ser directores externos? Y ese tema también está desarrollado en el libro para entenderlo desde el punto de vista jurídico. Y el último, quizás pilar en la gestión de directorios, tiene que ver con los procesos de gestión del directorio, que tiene que ver con las reuniones, con las agendas, quién las hace, las minutas, la diferencia entre la minuta y el acta, o sea, todo lo que tenga que ver con la vida, de tener buenas prácticas para que un directorio pueda tener valor en el desarrollo de la empresa. Y cada vez más en Uruguay hay un nuevo rol que es un director externo no ejecutivo, que no está en el día a día de la empresa, y entonces ellos desarrollan cuáles son las responsabilidades y las contingencias y de alguna forma la normativa legal que define a ese tipo de roles, en el cual algunos son roles que lo determina la autoridad o el regulador, como es el Banco Central, para entidades financieras o de seguros, y hay otras entidades que tienen roles de directores no ejecutivos por decisión de la empresa de agregar valor. Bueno, ¿y cuál es la connotación legal que tiene un director no ejecutivo en su gestión? Y el último punto es, muchas veces tenemos que tener claro, para tener una gestión de valor, cuál es la línea de división entre el rol de un director y el rol de un gerente. Porque un director no tiene que hacer micromanagement, porque si no, de alguna forma nos vamos a estar cruzando y chocando y pechando con el rol de un gerente. Y entonces ellos a lo largo del libro explican cuáles son las connotaciones y la visión jurídica de las responsabilidades y de las contingencias de un director, pero también de un gerente y de un operador de empresa. Entonces, si les parece, les propongo empezar con preguntas hacia ustedes para hacer un poco dinámico esta jornada, y después los voy a invitar a ustedes si tienen alguna duda, que también participemos todos. Y quizás empiezo con una pregunta vinculada a esta introducción. Dentro del rol de las empresas muchas veces vemos a lo que yo llamo director fiduciario o director de pleno derecho, en el cual es un director en el cual figura como representante legal de la empresa y tiene, digamos, todas las responsabilidades legales. Y muchas veces nos toca en este nuevo rol que yo les comento a directores. Esto empezó muchas veces con las empresas de tecnología, que tenían lo que se llama advisory boards, en el cual son directores que forman parte del directorio, que toman decisiones de directores, pero que no son directores formales y representantes de la empresa. Quizás son más como un consultor, pero toman decisiones de dirección junto a los directores formales. Entonces, la pregunta hacia ustedes es: ¿tienen las mismas responsabilidades? ¿Tienen el mismo impacto legal un director formal que un advisory board? Bueno, tomo yo la posta desde el punto de vista fiscal. Primero que nada, permítame la digresión, quiero dar un agradecimiento a todos los que vinieron.
agradecer a todos los que nos, de alguna forma, compañeros de trabajo que colaboraron en este libro. Ya voy a la pregunta, Mauricio, que la voy a responder. No, tranquilo. No quería dejar de agradecer a Ort, a Ferrer, que siempre está impulsando estas investigaciones, y bueno, por supuesto a nuestras familias. Ahí hago partícipes a todos los coautores, y agradecer a este espectacular equipo que trabajó muy duro durante 1 año y medio para tratar de lograr esta obra. Yendo ahora sí a la pregunta, desde el punto de vista fiscal, el aspecto relevante, en principio, va a depender de cada impuesto, pero es integrar formalmente el directorio. Por ejemplo, respecto del IRAE, uno tiene la mirilla roja en el pecho, se integra formalmente el directorio. Si no es parte del directorio, hay que analizar qué incidencia tenía en la empresa. Pero en principio son responsables objetivamente del IRAE los directores que integran el directorio. Es decir, participe o no en las decisiones y cualquiera sea su conducta, va a ser responsable. Es decir, yo pongo a mi abuela, que aprovecho que creo que está... Pobre abuela, no la metemos en el lío. Pongo en el directorio, ella va a ser responsable objetivamente, no importa que no participe y no sepa nada de la empresa. Cambia la responsabilidad en otros impuestos. En el resto de los impuestos la responsabilidad atiende a analizar la conducta, si se participaba en las decisiones del directorio o no, si tenía la representación de la empresa o no, e incluso, más recientemente, en una jurisprudencia un poco preocupante, se ha venido tratando de responsabilizar a aquellos que, si bien formalmente no tienen la capacidad de representar, en los hechos son los que manejan la empresa. Ha habido alguna jurisprudencia que ha empezado, que yo creo que es una jurisprudencia ilegal, porque deberían ser solo responsables aquellos que están formalmente en el directorio, pero bueno, es una tendencia que deberíamos tener en cuenta. Incluso en algún caso muy aislado también se ha responsabilizado al accionista, porque al final del día ser el que manejaba la empresa. No sé si querías agregar algo más tú, Carolina. Sí, bueno, buenos días a todos. A mí lo que me gustaría primero es remarcar cuándo vamos a tener esta responsabilidad, porque no cualquier acto de un director va a implicar la responsabilidad por su accionar. Primer punto a tener en cuenta es que tiene que haber un daño y que tiene que haber un hecho causado por este director, ¿no? Daño, nexo causal y el accionar del director. Encontrando esos elementos, ver por qué puede ser responsabilizado un director. Puede ser responsabilizado por un mal desempeño de su cargo, y ahí es donde vamos a analizar si actuó con lealtad o no, si tuvo en cuenta el interés de la sociedad, el interés social o no. Vamos a tener en cuenta la debida diligencia. Ese es un tema que hemos conversado y que desarrollamos en el libro, que nos importa esta diligencia que tienen que tener los directores, que no necesariamente es la misma diligencia de cualquier persona normal, digamos. No es la diligencia del buen padre de familia, de la que muchos habrán escuchado hablar, sino que es una diligencia específica, la diligencia de un buen hombre de negocios, que va de suyo el cargo de director, como de los gerentes y de las personas que realizan comercio, la toma de ciertos riesgos. Entonces no podemos medir con la misma vara un comerciante, un director de una empresa que debe necesariamente tomar ciertos riesgos para ver si funciona o no determinado negocio. Entonces, no necesariamente un daño generado a la sociedad por un hecho, una resolución que tomó el directorio, que salió mal, un negocio que no funcionó, va a llevar aparejado una responsabilidad del director. Vamos a tener que medir ahí la debida diligencia, si este director tomó los recaudos necesarios para tomar esas decisiones que al final del día terminaron mal, digamos. También analizar si este director actuó en concurrencia, ¿no? De la mano del deber de lealtad. También puede ser responsabilizado el directorio si actuó en incumplimiento de la ley, del estatuto, de los reglamentos, o si actuó en abuso de facultades. Tenemos que tener en cuenta que los directores tienen que actuar siempre con un objetivo, con una mira, que es el interés social. Entonces, si actúa por fuera de ese interés social, en un interés propio, en un interés de un tercero vinculado, o no, de un tercero no en interés social, puede ser responsabilizado. De vuelta, siempre lo que tenemos que analizar es que haya un hecho que cause el daño, que esté nexo causal, y al final del día cualquier daño, directo o indirecto, que sea generado por un director o por un directorio, siempre y cuando haya culpa grave o dolo. De la mano de esto que hablábamos de la diligencia y de que no todas las decisiones de los directores van a ser fáciles, y hay que permitirle cierta flexibilidad a los directores a la hora de resolver.
Pensando específicamente en el cargo de los directores ejecutivos, no ejecutivos, de los que toman realmente las decisiones del día a día y los que están más en un rol de control y de dirección más general y más visto como de arriba, lo que podríamos ver legalmente, no hay una discriminación o no hay una distinción entre ambos cargos. Lo que sí podemos encontrar una distinción es a la hora de medir esta debida diligencia. Y ahí es donde podemos encontrar algún matiz y donde el día de mañana tendremos que discutir judicialmente y pelear, es con la debida diligencia que tuvo y las tareas específicas, los roles específicos que tuvieron estos directores no ejecutivos versus los directores ejecutivos. Yo quisiera sumar en materia de corrupción que tanto hablemos como de un director fiduciario, de un director ejecutivo, de un director consultor, no importa la diferencia, sino que en materia de corrupción uno es responsable por su participación en la conducta delictiva. El juzgamiento es por el dolo que se actúa y no por el cargo objetivo que se tiene en la empresa. En Uruguay no tenemos regulado la corrupción privada, solamente tenemos regulado la corrupción pública, que es aquel delito que se comete contra la administración pública. Entonces, si yo tengo a un director, tengo a un consultor o a un gerente que participa en esta conducta, por ejemplo, ofrece, promete un valor a un funcionario público, que es lo que habitualmente conocemos como coima, puede verse involucrado en el delito de soborno y por lo tanto incurre en la conducta delictiva. Y también en un segundo que quería sumar en cuanto a responsabilidad de directores, que una pregunta que es habitual es si los directores son responsables por no implementar un programa de cumplimiento en materia de anticorrupción. Y aquí tenemos que ver cuál es la normativa que nos va a regular nuestra empresa. Por derecho uruguayo no tenemos la obligación de tener este programa anticorrupción, pero por la actividad que realiza la empresa puede ser que le sea de aplicación normativa extranjera. El caso más conocido es la Ley de Prácticas Corruptas de Estados Unidos, que es una norma que es de aplicación a personas o empresas, por ejemplo, que están en Uruguay, y que realizan un acto de comercio que tiene contacto con Estados Unidos. Y los ejemplos que nos han mostrado en el día a día es el tener una reunión de negocios en Estados Unidos, tener una casilla de correo electrónico cuyo servidor está en Norteamérica, o incluso hasta realizar una transferencia bancaria con un banco intermediario norteamericano. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? En que el director, en este caso sí, el director ejecutivo, tiene que analizar en materia de corrupción pública, no solo en la normativa uruguaya, sino que tiene que ver, de acuerdo a la actividad que su empresa realiza, qué otra normativa extranjera con efecto extraterritorial le es aplicable, porque de ahí va a depender su responsabilidad y eventuales sanciones. Y para complementar con una visión desde el punto de vista laboral, la respuesta a la consulta es sí pueden ser responsabilizados eventualmente. Aquí me interesa distinguir dos aspectos. Uno, lo que es en materia laboral específicamente, en cuanto al pago de rubros que no hayan sido pagos por la sociedad en la que se desempeña el director, cualquiera sea el tipo de director. ¿Y por qué decimos que sí pueden ser responsabilizados? Van a poder ver en el libro que los fundamentos por los cuales pueden ser responsabilizados son tres, y principalmente dos de ellos, que son empleador completo y conjunto económico, se basan en lo que ocurre en la realidad, independientemente o con preponderancia por sobre las formas jurídicas o el cargo específico que ocupa una persona. Entonces, si uno analiza las sentencias, lo que se fijan específicamente es si esa persona, si ese director, cualquiera sea el tipo, actuó dentro del ejercicio del cargo o si se excedió, si por momentos tomó atribuciones de propietario, y se incluso toman en cuenta también las sentencias si los empleados tenían claro quién es el verdadero empleador. Entonces, si el análisis que se realiza de la realidad surge que ese director se excedió en sus facultades, podrá ser eventualmente responsabilizado, y en caso contrario no. Otro punto que es relevante, que la buena noticia es que son pocas las situaciones en las cuales los directores son responsabilizados. El otro punto que quería mencionar es que en materia de responsabilidad penal empresarial también es una ley que tiene pocos fallos en realidad, pero que ya permite sacar líneas de por dónde están yendo los jueces. En esta materia también es importante la actuación personal que tenga cualquier director o cualquier otra persona que esté en la empresa,
porque no se fijan específicamente por el cargo que ocupa la persona. La ley hace referencia a que la persona ejerza efectivamente el poder de dirección, y cuando los jueces analizan esa situación no se fijan en el cargo específico, sino si tuvieron el dominio del hecho, entendiéndolo eso como la conducta que o bien generó el incumplimiento y de esa manera se expuso al riesgo laboral al empleado, o si no participaron. Entonces, se va a analizar en definitiva si el director, y ahí habrá que ver la estructura de cada empresa, si es un director ejecutivo, no ejecutivo, si es externo, si a veces algunos directores participan en el microgerenciamiento. Entonces, se va a analizar el caso concreto para ver si la conducta de ese director tuvo incidencia en el riesgo que se generó. Y bueno, en definitiva, dependerá si la estructura de cada empresa, desde un director que tuvo participación concreta en el día en que se expuso al riesgo del trabajador, o si en definitiva su eventual responsabilidad pasó porque en un directorio fue quien, en vez de articular, fue el que puso un freno para que se dé el cumplimiento de las medidas de seguridad que después determinaron ese incumplimiento y riesgo laboral para los empleados. Bueno, la verdad que muy claro, muchas gracias por la respuesta de ustedes. Paso a una segunda pregunta que tiene que ver con cómo tiene que actuar un director cuando hay conflicto de intereses. Estos conflictos de intereses se pueden dar entre un director y un gerente o los accionistas, o a veces un conflicto de intereses entre un director y una decisión de un cliente o la decisión con un proveedor. Y me ha tocado en diferentes reuniones de directorios en el cual a veces ese director se retira de la sala cuando se discute ese punto, pero de alguna forma no está asumiendo, digamos, su responsabilidad de director en la toma de esa decisión. A veces se queda en la sala y eso de alguna forma puede generar como una presión indirecta el que esté presente en la misma. A veces se pide poner en acta, digamos, ese conflicto y que quede explícito. Entonces, la pregunta concreta es, ¿cómo recomiendan o cómo analizan o cómo de alguna forma ustedes entienden que debe ser el comportamiento o la actitud de un director cuando se presenta este tipo de situaciones? Bien, tomo primero yo la posta. Sí, se da muchísimo el conflicto de intereses y no necesariamente un conflicto de intereses en un escenario de guerra, le llamo yo, de conflicto o de un director que le quiera hacer daño a la sociedad. Se puede dar naturalmente, la sociedad necesita buscar una nueva sede y justo tiene una buena opción el director porque tiene él o alguien de su familia o un amigo un inmueble que puede cuadrar perfectamente en lo que necesita la empresa, o incluso quizás hasta puede ofrecerle un mejor precio a la sociedad. Cuando hablábamos más temprano de las responsabilidades de los directores, dijimos que los directores deben actuar siempre con el foco o con el faro en el interés social. Entonces, claramente hay un conflicto de interés, aunque no necesariamente vaya a perjudicar a la sociedad en un caso en donde quizás se consigue un mejor precio, cuando el director tiene un interés, directo o indirecto, a través del personal o de alguien, a través de alguien más, un interés contrario o distinto al interés social. Ahí es correcto lo que decís, el director no debe intervenir, dice la norma, ni votar en favor de las resoluciones cuando se resuelvan estos temas en donde él está conflictuado. Lo primero que tiene que hacer el director es hacérselo saber al resto de los directores, y hacérselo saber de una forma fehaciente, ¿no? De modo del día de mañana poder asegurarnos de que cumplió efectivamente con esta notificación. Ahora entra en discusión o existen diferentes posiciones sobre si debe o no debe ir a la reunión de directorio. Por esto que vos decís, Mauricio, se ejerce cierta presión, ¿no? El resto de los compañeros que trabajan en el día a día o que quizás hace años comparten este cargo, van a sentir cierta presión si tienen que resolver frente al director, escuchando los argumentos y demás. Entonces, existe una posición que establece que en la medida de lo posible el director no vaya a la reunión de directorio que va a resolver esto. Yo lo que diría es, si tenemos quórum suficiente sin él, sin duda intentaría no ir al directorio, no ir a esa reunión, notificarlo con anterioridad, avisar, que el resto de los miembros sepan que existe este conflicto y que por eso
esta persona no está yendo y no está cumpliendo con su deber, que sería ir a la reunión de directorio a negociar y a resolver esto, y que lo puedan resolver libremente sin la intervención del director. Si no contamos con quórum, ahí tenemos dos opciones. O va el director, se abstiene de intervenir, no ejerce su derecho de voz, ni tampoco de votar, y eso está correcto, legalmente eso es correcto y con eso cumplimos lo que establece la ley. O podríamos afiliarnos a una posición un poco más arriesgada y entender que no debe ir y no debemos considerarlo para el quórum, porque debiéramos al momento de considerar el quórum para la reunión de directorio solamente a los directores habilitados. Y este director no estaría habilitado por estar conflictuado. La realidad es que, de vuelta, normativamente está bien que vaya, siempre y cuando no intervenga y no vote, pero es cierto que en la práctica puede ejercer cierta presión, se entendió esto, ejercer cierta presión que sería bueno intentar evitar. Una óptica diferente de conflicto de intereses desde el punto de vista de concursal, y se nos ha planteado en diversas oportunidades, es cuando la situación económica de la empresa está complicada. Yo soy director y veo que no puedo cumplir con el pasivo. Tengo los acreedores, tengo vencimientos, y la empresa no puede cumplir, no hay liquidez. ¿Qué hago? Tengo en la cabeza, bueno, me parece que tenemos que ir al concurso, pero el concurso muchas veces es visto, no sé, en la cabeza por la historia de la regulación de la ley de quiebras, la vieja ley de quiebras, es concurso es igual a muerte de la empresa, no te metas ahí. Pero bueno, la nueva regulación, ya tiene unos 10 años, trata de darle otra forma al concurso. El concurso es tirarle una soga a la empresa para tratar de salir de ese agujero y tratar de enfrentar esos pasivos, esos problemas que no puede, darle una herramienta para salir. Entonces puede pasar que en un director diga, yo creo que tenemos que irnos a concurso. Nos juntamos en la reunión de directorio, estamos, y el resto sigue con esta idea. Me dice, no, vamos a salir, porque yo creo que vamos a sacar la empresa adelante y que vamos a poder cumplir. Entonces ahí voy a tener una situación donde no nos vamos a poder poner de acuerdo. ¿Y a dónde está el conflicto de interés? En materia concursal, yo como empresa me puedo ir a concurso, pero también mis acreedores me pueden mandar a concurso. Y la consecuencia de irme yo o que me mande otro es bastante compleja en el proceso concursal. Si otro me manda a concurso, me van a desplazar las autoridades de la empresa va a quedar a cargo de un síndico. Mi responsabilidad personal como director va a estar en juego. ¿Por qué? Porque en el concurso se va a evaluar mi responsabilidad personal. Y yo puedo ser inhabilitado para ejercer el comercio hasta por 20 años. O incluso ser responsabilizado con mi patrimonio de las deudas de la empresa. Entonces, puede ser que el director esté pensando un poco en él y diga, ¿por qué no nos vamos a un concurso ahora, voluntario? Y capaz que son más benévolos cuando sea el proceso concursal, y otros que digan, vamos para adelante. ¿Qué pasa si nos juntamos en el directorio y el directorio dice, no nos vamos a ir a concurso? Y si yo no estoy de acuerdo, ¿qué hago? Voto en contra. La ley de concurso da alguna herramienta, porque también habilita a los directores a solicitar el concurso. Los pone como legitimados de solicitar el concurso. Si bien es una medida compleja, normalmente sucede, y puede ocurrir que todo el director de la empresa pida el concurso de su propia empresa. Ahí el juez notificará a la empresa, y la empresa se defenderá y será un juez el que resuelva si hay que ir a concurso o no. Pero la realidad es que no es una situación compleja. Yo cuando me lo imagino en la cabeza en ese director digo, bueno, estoy en el Titanic, me estoy enfrentando, veo el pedazo de hielo de arriba y ¿qué hago? ¿Me pego junto con la empresa o me subo a un barco y me bajo y pido concurso? Así que bueno, eso es uno de los ejemplos de situaciones de conflicto de interés que se me ocurre. Okay. Sí, adelante. No, bárbaro. También el conflicto de interés es rico en materia de compliance, y no solamente pensado en el directorio, sino en toda la empresa. Porque cuando hablamos de conflicto de interés, en verdad, ¿qué es? Son dos intereses contrapuestos, un interés que podemos llamar el interés principal, que es el interés de la empresa, y un interés secundario, que es el interés de la persona, que puede estar influenciado y por lo tanto estar en detrimento del interés de la empresa. Entonces, con esta óptica, lo importante para los directores es conocer todos los conflictos que en la empresa se pueden presentar a través de analizar estos riesgos y elaborar una política de conflicto de interés.
en donde el conflicto se lo vea en todos los integrantes de la empresa, en todas las situaciones, el conflicto sentimental, el conflicto no solamente de parentesco y de amor, sino también el conflicto dado por odio, por una relación que en el pasado causó un problema y que puede estar generando un problema en esa persona, el conflicto por relación comercial, por relación profesional, ¿sí? Y visto también en todos los ámbitos donde el conflicto puede actuar, en la contratación de empleados, cerrar un negocio con un proveedor o elegir entre tres compras que tengo habilitadas para realizar, en elegir a mi socio de negocios. Entonces creo que la recomendación para directores es mapear todos los eventuales conflictos que se pueden dar en la empresa, realizar una política que los abarque, dándosela a conocer obviamente a los empleados, y que exista un órgano o un comité que resuelva frente a esas situaciones de conflicto. Y lo último a agregar es que el conflicto no siempre es descartado. El conflicto, que puede ser real o que a veces es potencial, una vez que es comunicado y denunciado a estos órganos que se van a encargar en la empresa de analizarlo, puede ser que ese órgano tome la decisión de que aún existiendo el conflicto de interés, el mismo es gestionable o representa un riesgo que la empresa está dispuesta a soportar, y por eso, a pesar del conflicto, la situación permanece y vive en la empresa. Bárbaro. ¿Alguien más? Así cumplimos con el Bárbaro, bárbaro, muchas gracias. Otra pregunta que tengo es respecto a los límites temporales de la responsabilidad de los directores. Es decir, a veces nos pasa que nosotros terminamos un rol de director en una empresa y nos preocupa hasta qué momento seguimos siendo responsables de nuestras decisiones que tomamos en el momento que fuimos directores activos. Y ahí hay, digamos, algunas situaciones paralelas que se pueden dar. Por ejemplo, que las decisiones que nosotros tomamos hayan sido convalidadas por la asamblea de accionistas. A veces la empresa tiene con nosotros una indemnity letter que en el momento de salir hay que hacer alguna declaración especial de liberación de responsabilidad o no. O a veces los directores tenemos una póliza de seguro por todos los temas que puede haber de contingencias civiles. Entonces, esa es la pregunta de cómo debemos manejar esa responsabilidad temporal. Bueno, desde el punto de vista fiscal hay que tener presente que la responsabilidad del director es por los impuestos que debieron pagarse mientras estuvo en el cargo. Es decir, si uno abandona el cargo, sigue siendo responsable y por el plazo de prescripción de los tributos por 5 o 10 años. Es decir, puede ser que 3 años después de haber abandonado la empresa, aparezca una inspección de la DGI y encuentre una discordancia entre lo declarado y lo pagado en el periodo en el que yo fui director, y entonces paso a ser responsable de eso. La indemnity letter es importante para el director, no es importante para la DGI. La DGI lo va a responsabilizar igual. Lo que sí va a tener es una respuesta. En cuanto al seguro, sería bueno darle una ultraactividad que no quede en el periodo en el que yo fui director, sino por el plazo después en el que se escriben los tributos posteriormente. Me quedé pensando en los tributos. A ver, sí, en materia concursal tenemos un tema temporal. Tenemos un tema temporal porque yo les comenté en la anterior pregunta que en el proceso concursal se evalúa la responsabilidad de los directores. Y ahí ya no es frente a los accionistas, es frente a los acreedores. Yo fui diligente, yo me fui a tiempo al concurso, yo hice las cosas para evitar la situación de crisis de la empresa. Y eso no es solamente para los directores que están en la empresa en el momento que se declara el concurso. Se evalúa su responsabilidad hasta 2 años hacia el pasado. Y dentro de esos 2 años puede haber directores que ya no estén más en la empresa y que sean llamados a responsabilidad en el proceso. Incluso dentro de la ley se los obliga a colaborar con el proceso. Puede ser que yo ya no tenga nada más que ver con la empresa, que haya sido además accionista, haya vendido mi participación, salí del directorio, pero igual tenga que participar en un proceso concursal de una empresa de la que no soy parte. Entonces, si voy a salvaguardar mi responsabilidad y contratar seguros, yo creo que es una hipótesis que también tiene que tenerse en cuenta. Por mi lado, estamos un poco más rígidos, digamos, por suerte, que con los escenarios tributarios y concursales. Sí, los directores van a ser responsables por los hechos generados durante su cargo,
Lo que tendremos que distinguir y analizar para ver si puede ser responsabilizado o no es, por un lado, lo que tú comentabas, la Asamblea le aprobó ese accionar o esa decisión, la Asamblea extinguió la responsabilidad de los directores, que eso puede ser un elemento también a tomar en cuenta. Antes de irme de la sociedad, o si permanezco en la sociedad, es importante, sobre todo si tuve decisiones border, decisiones que me preocupan o decisiones que terminaron con un daño porque no funcionó lo que nos planteamos, es plantearlo a la Asamblea y que la Asamblea expresamente apruebe esa gestión o que expresamente resuelva extinguir la responsabilidad de los directores. Y eso caminará, digamos, será suficiente siempre y cuando no tengamos el 5% de los accionistas en contra. Entonces, ese puede ser un elemento clave para recomendarle a los directores el obtener la aprobación expresa. De hecho, yo sugeriría, si estamos tomando una decisión que sabemos que es riesgosa, que hemos analizado todos los pros y contras y que vamos a apostar a eso, quizás involucrar a la Asamblea de Accionistas, plantearles eso y que lo aprueben expresamente como una forma de asegurarnos o de adelantarnos a esta posible responsabilidad si esto no funciona. De vuelta, tomando en cuenta lo que hablábamos en la primera pregunta, si fuimos dirigentes, aun cuando el negocio no funcionó, cuando lo que resolvimos no caminó, no debiéramos ser responsables, ¿no? El directorio. Por otro lado, también el directorio no siempre va a ser responsable, va a depender de cuándo y dónde se tomó esa decisión. Si es una decisión que se tomó en el directorio, puede que yo, directora, haya votado en contra, me haya opuesto y haya dejado establecidos los argumentos de por qué no estaba de acuerdo con esa decisión. En ese caso, obviamente, no voy a ser responsable y voy a ver limitada ahí mi responsabilidad. Si la decisión fue tomada fuera del directorio, una vez que tomo conocimiento de esa decisión, tengo que hacérselo saber al directorio y tengo que hacerle saber que no estoy de acuerdo con esa decisión para poder limitar mi responsabilidad. No es una opción no ir a las reuniones de directorio, por ejemplo, para evitar la responsabilidad porque las decisiones se toman en reuniones de directorio. Ni tampoco es una solución que las decisiones se tomen fuera de reunión de directorio para no verme involucrado o manchado. Eso a veces nos ha pasado, ¿no? Nos ha pasado de directores que plantean eso. Plantean, no, yo por las dudas no voy porque sé que se va a tocar un tema, ¿no?, picante y entonces no voy. Bueno, los directores ahí no están siendo dirigentes. El director que no asiste a la reunión de directorio para resolver ciertos asuntos no está siendo dirigente y podría ser responsabilizado, no por ese acto que quizás generó daño, sino porque no fue dirigente y eso una cadena, digamos, de accionar que puede también acarrear responsabilidad. Y bueno, respecto de la carta de indemnidad y el seguro, sí, sin duda puede servir y es recomendable para quien ejerce el cargo de director tener una carta de indemnidad o un seguro de responsabilidad, pero tengan en cuenta que la carta de indemnidad será un darme vuelta y reclamarle a la sociedad, que no sé en qué estado está la sociedad para poder cubrir esa situación, ¿no? No necesariamente me va a cubrir o me va a cubrir en todo o de la forma que yo quiero que me cubra esta responsabilidad que me pueden haber imputado. Le paso la palabra a la audiencia. No sé si los que están aquí quieren hacer alguna pregunta de los temas que estamos hablando, inclusive las personas que están a distancia, si tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto. Sí, adelante, cómo no. Martín, voy a ser fácil. Dale. Sí. El paradigma del administrador de hecho llegó para cambiar, ¿verdad? Las reglas de juego de directores y gerentes en materia concursal. Sí, llegó para cambiar las reglas de juego porque en la ley tenemos una previsión expresa que refiere a la responsabilidad y que responsabiliza a los directores, a los administradores de hecho de la empresa. Ya no es responsable por la insolvencia o no haberse ido a concurso a tiempo o no haber tenido en cuenta, tomado las medidas para evitar la situación. No solo es responsable del director formal, sino también es responsable quien tiene la real gestión de la empresa. Entonces ahí en el libro hablamos de algunos casos de donde se busca responsabilizar a accionistas, se busca responsabilizar a gerentes, a personas que no son directores formales, pero que llevan la real gestión de la empresa y que son el centro, son quienes toman las decisiones de la empresa. Entonces, lo que tengo que saber es, el hecho de no ser director
no me va a salvar al momento de concurso. Tengo que tomar buenas decisiones si yo soy el que tengo a mi cargo la gestión de la empresa. Muchas gracias. Sí, ahí tengamos en cuenta también que la regulación de las SAS expresamente prevé la figura del administrador de hecho y le asigna las mismas responsabilidades que el director formal. Así que ahí empieza también la ley societaria, digamos, a acompañar lo que ya se estaba dando en varios aspectos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. No recuerdo exactamente si fue Carolina que se refirió al conflicto de interés y el anunciar fehacientemente, creo que fuiste tú Sí. al directorio. Yo quisiera hacer un paralelismo, por ejemplo, cuando un juez, quizá a más de uno nos pasó, a mí de hecho me pasó, estaba en un proceso judicial y en plena audiencia preliminar, la juez tomó una actitud que en el momento me sorprendió, pero lo entendí correcto después. Quiero manifestar a ambas partes que yo fui cliente de este abogado hace más de 20 años, y era verdad, hace más de 20 años, un caso puntual, particular que había tenido esa juez, se solucionó de forma exitosa y no continuó la relación profesional, pero de hecho había existido. Y ella entendió que debía manifestar. A mí me pareció perfecto. Por un lado dije, hace 20 años, no tuve más vinculación, me parece perfecto. Queda en actas, obviamente, y eso es porque la parte tenemos 3 días de plazo, como ustedes saben, para solicitar una recusación o una solicitud de apartamiento del juez. Esa forma de comunicación que decías del director que eventualmente considere que tiene un conflicto de interés, ¿qué grado de fehaciencia debe tener a tu criterio? Si debe estar en actas, si siempre debe plantearse, aun cuando sea algo tan lejano como esto que acabo de mencionar. En fin, ¿qué abanico puedes manifestar? Sí, a ver, si es un directorio que se reúne normalmente con convocatoria, lo incluiría en esa convocatoria, ¿no? Es un medio fehaciente en el que estamos acostumbrados como directores a reunirnos cuando se hace la convocatoria. Si esa convocatoria es un elemento formal o es un mail en donde estamos todos, yo lo dejaría asentado dentro de lo que es lo habitual de la empresa. No haría una notificación mediante un medio que no utilizamos, ¿no? Es como cuando dicen, bueno, manda la publicación en el diario oficial, que nadie abre el diario oficial. Es cuando usualmente nos manejamos por otro tipo de notificación. Entonces, utilizaría un tipo de notificación que estemos acostumbrados a usar, ¿no? Porque es la metodología que tiene y cada empresa puede tener una metodología distinta. Quizás hay una empresa que utiliza los correos, quizás hay otra empresa que tiene, no sé, un grupo de WhatsApp, y quizás hay otra empresa que es más formal y que tiene algún tipo de notificación formal. Lo que yo haría, asegurarme que llegue esa información al directorio. Y si tengo alguna duda sobre si va a llegar o no, lo que haría sería asistir a la reunión de directorio. No entraría, digamos, si puedo no contar con quórum sin mi presencia, no entraría, pero les haría saber que les estás informando que no entras porque tenés esta situación de conflicto y te retirás. La realidad es que va a ser un tema más de prueba el día de mañana y será lo que te sientas más cómodo, ¿no? Si ya prevemos un conflicto en puerta, y bueno, una notificación quizás por escribano, ya que tenemos varios escribanos en la sala, puede ser una realidad. Una pequeña acotación muy chiquita ¿sería correcto entrar a todo el tema de la reunión de directorio y salir exclusivamente por ese tema? Puede ser una opción. Ahora, si pudiera, yo lo trataría en reuniones diferentes, en la medida de lo posible, por esto de la presión, ¿no? Okay. El director estuvo al lado conversando sobre un tema y después que se vaya y resolver, quizás quedan asuntos por resolver también después. Perfecto. Puede generar una que cierta sea toda presión. la reunión. Okay. Si no se puede, no se puede y está correcto. Se retira y continúan. Okay. Yo creo que nosotros nos centramos en el directorio, obviamente porque está regulada la responsabilidad por ley, pero una forma que es incluso hasta inteligente de regular la notificación es regularla de forma general, como hoy mencioné, para toda la empresa. Si yo ya tengo una política que dice, en caso de conflicto de interés, este es el proceso a seguir, la política escrita tiene lo que tiene toda política, que es perdura en el tiempo y no está determinada hacia una persona con nombre y apellido, y por eso es objetiva, es el valor que tiene la política. Entonces, si nosotros decimos frente a un conflicto de interés, cualquiera sea el conflicto, porque lo tengo definido en la política, el medio de notificación es llenar este formulario que yo ya tengo determinado con esta forma y entregarlo al órgano que dentro de la empresa va a dilucidar ese conflicto,
Creo que esa forma es quizás la mejor y no refiere a un director en particular o a un empleado que está en esa situación. Bueno, entonces creo que conforme a lo que teníamos pautado con el tiempo, estamos justo en el tiempo programado. Les agradezco nuevamente a todos los asistentes presenciales y virtuales y una nueva felicitación al equipo. Me quedé pensando que después de los comentarios de ustedes me dan una cantidad de elementos para negociar remuneraciones de directores. Eso es lo que me quedé, digamos, como dando vuelta en mi cabeza, pero bueno, bienvenido sea. Esa será otra charla. Sí. Gracias de todas formas por el asesoramiento. Pero bueno, un gusto, un placer, mucha suerte con el libro y muchas gracias por tener la generosidad de compartir con todos nosotros el conocimiento de ustedes. Muchas gracias.